Señor Jesús, celebramos esta asamblea virtual de pastoral social en nuestra arquidiócesis de Toluca, en el eco de la quinta Jornada Mundial de los Pobres. Y para este momento de oración, nos ayudamos de algunas palabras del Papa Francisco, en el mensaje que él nos envió a la Iglesia, en razón de este propósito. Cristo vino a los pobres a anunciar la buena nueva. Tanto amó Cristo a los pobres, que quiso ser el pobre también. Y naciendo en un establo de riqueza se despojó. Por eso sigue presente Cristo entre los pobres, entre los pobres. No es posible amar a Cristo si no amamos a los pobres. Si lo amamos, amaremos su misión. Esta es la misión de Cristo: a los enfermos sanar, a los esclavos liberar y anunciar por el mundo a los pobres la salvación, la salvación. A los pobres los tienen siempre con ustedes. Señor Jesús, tú pronunciaste estas palabras en el contexto de una comida en Betania, en casa de un tal Simón llamado el leproso, unos días antes de la Pascua. Según narra el evangelista, una mujer entró con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy valioso, y lo derramó sobre tu cabeza. Esta fuerte empatía, Señor, entre tú y la mujer, y el modo en que tú interpretaste su unción, abre un camino fecundo de reflexión sobre el vínculo inseparable que hay entre ti, los pobres y el anuncio del Evangelio. El rostro de Dios que tú revelas, de hecho, es el de un padre para los pobres y cercano a los pobres. Toda tu obra afirma que la pobreza no es fruto de la fatalidad, sino un signo concreto de tu presencia entre nosotros. No te encontramos cuando y donde quisiéramos, sino que te reconocemos en la vida de los pobres, en su sufrimiento e indigencia, en las condiciones a veces inhumanas en las que se ven obligados a vivir. Los pobres son verdaderos evangelizadores, porque fueron los primeros en ser evangelizados y llamados a compartir tu bienaventuranza y tu reino. Los pobres de cualquier condición y de cualquier latitud nos evangelizan, porque nos permiten redescubrir de manera siempre nueva los rasgos más genuinos del rostro de Dios Padre. Ellos tienen mucho que enseñarnos. En sus propios dolores te conocen a ti, Cristo sufriente. Señor Jesús, no solo estás de parte de los pobres, sino que compartes con ellos la misma suerte. Esta es una importante lección también para nosotros y para tus discípulos de todos los tiempos. Tus palabras, a los pobres los tienen siempre con ustedes, también indican que tu presencia en medio de nosotros es constante,
pero que no debe conducirnos a un acostumbrarnos que se convierta en indiferencia, sino a involucrarnos en un compartir la vida que no admite dejarlo a otros. Te pedimos nos concedas entender que los pobres no son personas externas a la comunidad, sino hermanos y hermanas con los cuales compartir el sufrimiento para aliviar su malestar y marginación, para devolverles la dignidad perdida y asegurarles la necesaria inclusión social. Una obra de beneficencia presupone un benefactor y un beneficiado, mientras que el compartir genera fraternidad. La limosna es ocasional, mientras que el compartir es duradero. La primera corre el riesgo de gratificar a quien la realiza y humillar a quien la recibe. El segundo refuerza la solidaridad y sienta las bases necesarias para alcanzar la justicia. En definitiva, Señor Jesús, los creyentes, cuando queremos verte y palparte en persona, sabemos a dónde dirigirnos. Los pobres son tu sacramento, representan tu persona y remiten a ti. Necesitamos, pues, Señor, adherirnos con plena convicción a tu invitación. Conviértanse y crean en la buena noticia. Esta conversión consiste, en primer lugar, en abrir nuestro corazón para reconocer las múltiples expresiones de la pobreza y en manifestar el reino de Dios mediante un estilo de vida coherente con la fe que profesamos. Seguirte, Jesús, implica un cambio de mentalidad, es decir, acoger el reto de compartir y participar. Convertirnos en tus discípulos implica la opción de no acumular tesoros en la tierra, que dan la ilusión de una seguridad en realidad frágil y efímera. Por el contrario, requiere la disponibilidad para liberarnos de todo vínculo que impide alcanzar la verdadera felicidad y bienaventuranza, para reconocer lo que es duradero y que no puede ser destruido por nada ni por nadie. Tu enseñanza, Señor Jesús, también en este caso va a contracorriente, porque promete lo que solo los ojos de la fe pueden ver y experimentar con absoluta certeza. Si no elegimos convertirnos en pobres de las riquezas efímeras, del poder mundano y de la vanagloria, nunca podremos dar la vida por amor. Viviremos una existencia fragmentaria, llena de buenos propósitos, pero ineficaz para transformar el mundo. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando un hombre pasa sed y agua nos da, cuando el débil a su hermano fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando el pobre sufre y logra su consuelo, cuando espera y no se cansa de esperar, cuando amamos aunque el odio nos rodee, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo
Se trata, por tanto, de abrirnos con decisión a tu gracia, que puede hacernos testigos de tu caridad sin límites y devolverle credibilidad a nuestra presencia en el mundo. Tu Evangelio, Señor Jesús, nos impulsa a estar especialmente atentos a los pobres y nos pide reconocer las múltiples y demasiadas formas de desorden moral y social que generan siempre nuevas formas de pobreza. Parece que se está imponiendo la idea de que los pobres no solo son responsables de su condición, sino que constituyen una carga intolerable para un sistema económico que pone en el centro los intereses de algunas categorías privilegiadas. Además, Señor Jesús, el año pasado se añadió otra plaga que produjo ulteriormente más pobres, la pandemia. Esta sigue tocando a las puertas de millones de personas, y cuando no trae consigo el sufrimiento y la muerte, es de todas maneras portadora de pobreza. Los pobres han aumentado desproporcionadamente y, por desgracia, seguirán aumentando en los próximos meses. Algunos países, a causa de la pandemia, están sufriendo gravísimas consecuencias, de modo que las personas más vulnerables están privadas de los bienes de primera necesidad. Una mirada atenta exige que se encuentren las soluciones más adecuadas para combatir el virus a nivel mundial, sin apuntar a intereses partidistas. En particular, es urgente dar respuestas concretas a quienes padecen el desempleo, que golpea dramáticamente a muchos padres de familia, mujeres y jóvenes. Bendice, Señor Jesús, la solidaridad social y la generosidad de la que muchas personas son capaces, unidas a proyectos de promoción humana a largo plazo, para que sigan aportando su contribución tan importante en esta coyuntura. A los pobres los tienen siempre con ustedes. Es una invitación que nos haces a no perder nunca de vista la oportunidad que se nos ofrece de hacer el bien. En el fondo se puede entrever el antiguo mandato bíblico. Si hubiese un hermano pobre entre los tuyos, no seas inhumano, ni le niegues tu ayuda a tu hermano el pobre. Por el contrario, tiéndele la mano y préstale lo que necesite, lo que le falte. Le prestarás y no de mala gana, porque por eso el Señor, tu Dios, te bendecirá en todo lo que hagas y emprendas, ya que no faltarán pobres en la tierra. El apóstol Pablo se sitúa en la misma línea cuando exhorta a los cristianos de sus comunidades a socorrer a los pobres de la primera comunidad de Jerusalén y hacerlo no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama a quien da con alegría. No se trata de aliviar nuestra conciencia dando alguna limosna, sino más bien de contrastar la cultura de la indiferencia y la injusticia con la que tratamos a los pobres. En este contexto también recordamos delante de ti las palabras de San Juan Crisóstomo. El que es generoso no debe pedir cuentas de la conducta, sino solo mejorar la condición de pobreza y satisfacer la necesidad. El pobre solo tiene una defensa, su pobreza y la condición de necesidad en la que se encuentra. No le pidas nada más, pero aunque fuese el hombre más malvado del mundo, si le falta el alimento necesario, librémosle del hambre.
El hombre misericordioso es un puerto para quien está en necesidad. El puerto acoge y libera del peligro a todos los náufragos, sean ellos malvados, buenos, o sean como sean, aquellos que se encuentran en peligro. El puerto los protege dentro de su bahía. Por lo tanto, también tú, cuando veas en tierra a un hombre que ha sufrido el naufragio de la pobreza, no juzgues, no le pidas cuentas de su conducta, sino libéralo de la desgracia. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad, hombres nuevos que viven la existencia como un riesgo de un largo caminar. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar, fuerte para luchar. Aumenta, Señor Jesús, nuestra sensibilidad para comprender las necesidades de los pobres, en continuo cambio como lo son las condiciones de vida. Haz que estemos abiertos a leer los signos de los tiempos que expresan nuevas modalidades de cómo ser evangelizadores en el mundo contemporáneo. Oremos. Te lo pedimos, Señor. La ayuda inmediata para satisfacer las necesidades de los pobres no nos impida ser previsores a la hora de poner en práctica nuevos signos del amor y de la caridad cristiana como respuesta a las nuevas formas de pobreza que experimenta la humanidad de hoy. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Que la Jornada Mundial de los Pobres, que ha llegado a su 5ª edición, arraigue cada vez más en nuestras iglesias locales y se abra un movimiento de evangelización que en primera instancia salga al encuentro de los pobres, allí donde estén. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Que no esperemos a que llamen a nuestra puerta. Es urgente que vayamos nosotros a encontrarlos en sus casas, en los hospitales y en las residencias asistenciales, en las calles y en los rincones oscuros donde a veces se esconden, en los centros de refugio y acogida. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Que todos nos dejemos evangelizar por ellos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Que reconozcamos la fuerza salvífica de sus vidas y a ponerlos en el centro del camino de la Iglesia. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Que te descubramos en ellos, que les prestemos nuestra voz en sus causas, que también seamos sus amigos, que los escuchemos, los interpretemos y recojamos la misteriosa sabiduría que Dios Padre quiere comunicarnos a través de ellos. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Que nuestro compromiso no consista exclusivamente en acciones o en programas de promoción y asistencia. Lo que el Espíritu moviliza no es un desborde activista, sino ante todo una atención puesta en el otro, considerándolo como uno consigo.
Esta atención amante es el inicio de una verdadera preocupación por su persona, a partir de la cual deseemos buscar efectivamente su bien. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Que para nosotros sea importante entender cómo se sienten, qué perciben y qué deseos tienen en el corazón. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Que hagamos nuestras las apremiantes palabras. No me pregunten si hay pobres, quiénes son y cuántos son, porque temo que tales preguntas representen una distracción o el pretexto para apartarse de una indicación precisa de la conciencia y el corazón. Nunca he contado a los pobres, porque no se pueden contar. A los pobres se les abraza, no se les cuenta. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Señor Jesús, haz que reconozcamos y nunca olvidemos que los pobres están entre nosotros. Qué evangélico sería si pudiéramos decir con toda verdad: también nosotros somos pobres, porque sólo así lograremos reconocerlos realmente y hacerlos parte de nuestra vida e instrumentos de salvación. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos a ti, Señor Jesús, que vives y reinas con Dios Padre y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Una tierra que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán una cadena más fuerte que la guerra y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. Una patria más justa y más fraterna, donde todos construyamos la unidad, donde nadie es desplazado, porque todos son llamados. Lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy. Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte. Lo sabemos, el camino es el amor. Lo sabemos, el camino es el amor.